Muy buenos días, iglesia. Qué bendición estar esta mañana con usted. Reciba de parte del equipo de pastores un abrazo muy fuerte. Qué bendición el poder saber que usted está conectado con nosotros en esta mañana. Disponga su corazón para todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy. Y como usted puede ver, el día de hoy me encuentro muy bien acompañada. Me acompaña mi amiga y compañera Jennifer Gutiérrez. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Kim. De verdad que estoy súper agradecida y súper contenta de poder estar al lado suyo dando la previa. ¿Y cómo se encuentra usted, Kim? Muchas gracias, Jenny. El día de hoy me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y Jenny, ¿qué te parece si esta mañana comenzamos a saludar a todas aquellas personas que ya están conectadas con nosotros el día de Claro, hoy? estaríamos súper contentas de saber cómo se encuentra cada uno de ustedes. Así que, ¿qué les parece si comienzan a comentar cómo están? Nosotras esperamos que estén muy bien y voy a empezar a saludar a algunas personas que ya están por acá. Un saludo enorme a Justin Mendoza, a Lixa Vázquez, Ruth Pérez, le mandamos un abrazo, Guadalupe Jiménez, René Mora, a Lorena Castro, a Cinia Bustos, a Jackie Espinosa, a Giancarlos, a Ana Castro, a Lain, a Lidiet. De verdad que es dicha que pueden estar conectados acá con nosotros y ser parte de esta transmisión, ¿verdad, King? Y que pueden alimentarse cada domingo con la palabra de nuestro Dios transmitida por el pastor de nuestra casa. Así es, Jenny, qué bendición. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarles a cada uno de ustedes que se mantengan conectados a esta transmisión y que por favor compartan este servicio el día de hoy con todas aquellas personas a las cuales a usted les gustaría que se unan con nosotros, porque siempre yo digo una frase que es compartir, es bendecir la vida de las demás personas. Entonces, qué importante y qué necesario es en estos tiempos el poder hacer llegar a la vida de las personas una palabra que transforme su corazón, que transforme sus vidas. Y sabemos que hay muchas personas necesitadas en este momento, así que yo le invito, hermano, hermana, que está ahí conectada con nosotros, que por favor comparta esta transmisión. Y Jenny, me gustaría que saludemos un poquito más a las personas, porque hoy en esta mañana quisiéramos hacer una dinámica especial, ¿cierto? Claro, de hecho, ya tenemos acá más personitas conectadas. Tenemos a doña Gertrudis Sánchez, Lidia Mora, Sandra Toruño, le mando un gran beso, Nicole Lupita, Stephanie Mendoza, Mayela Altamirano, Michelle Zambrana, Michelle Vega. Y de verdad qué lindo saber que se están conectando, Kim, porque ya tenemos bastantes hermanos que se están conectando para poder compartir con nosotros. Les mandamos un gran abrazo, un beso y de verdad de todo corazón esperamos que se encuentren muy bien. Así es, Jenny. Y justamente ahora que estábamos saludando a todos los hermanos que están conectados desde sus casas con nosotros, viene a mi mente un hecho, algo que hacíamos nosotros como iglesia antes de todo esto de la pandemia. Y me gustaba mucho y a la vez me llamaba la atención que nuestro pastor siempre nos decía: abrace a su hermano. Y él decía: arrugue sus camisas, no tenga miedo, vaya, salude, ¿verdad? Y cuando recuerdo eso, y ha sido algo que ha venido mucho a mi memoria ahora que hacemos estas transmisiones, que es muy, a veces extraño inclusive el estar aquí y saber que usted no está con nosotros, pero sé que está al otro lado de la pantalla. Recuerdo qué importante eran esos tiempos en el que podíamos compartir, que podíamos abrazarnos, y saber que usted está conectado es una satisfacción, es algo lindo, porque a pesar de que no estamos reunidos, hay un sentimiento que nos hace sentir cerca suyo. Entonces, bueno, qué bendición, Jenny. Y quisiéramos en esta mañana hacer una pequeña pausa a los saludos, y bueno, saludamos a todos los que están conectados con nosotras. Quisiéramos hacer una introducción y hablar un poco de lo que ha sido estos últimos domingos. El Señor nos ha introducido a una palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor, y ha sido acerca de las decisiones. ¿Recuerdas la primera enseñanza, Jenny, acerca de lo que el pastor estuvo compartiendo con nosotros? Claro, él habló acerca de las decisiones, que en sí tiene toda la razón. Así es, acerca de las decisiones. Y
recuerdo una previa que el pastor hizo acá con Isaac y Isaac generó una pregunta y era qué reflexión tenía el pastor acerca de estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el pastor le decía que más allá de una reflexión acerca de estos tiempos, es ir más allá y preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, porque acerca de todo lo que usted y yo estamos haciendo se está escribiendo una historia. Y el pastor el día de mañana va a predicar de lo que vos, Jenny, hiciste y de lo que yo hice. Entonces, a partir de esa premisa, me gustaría que hagamos como un conteo, vayamos como por ese hilo conductor y hablemos un poco acerca de lo importante que es tomar decisiones, porque nos enfrentamos a ellas todos los días y para hacer historia, pues tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Correcto, Kim. La importancia de tomar decisiones en nuestra vida es sumamente enorme, ¿verdad? Porque las decisiones van a definir muchas cosas dentro de nuestra vida y como decías, va a definir aquella historia que en algún momento van a hablar. Así que, ¿cuáles decisiones hemos tomado hasta el momento, verdad, Kim? Así es, Jenny, y haciendo un recuento por la segunda prédica, ¿te acuerdas cuál fue el tema que estuvimos compartiendo? La necesidad de valorar nuestro corazón en la palabra de Dios. Así es, la necesidad de tomar esa decisión, de volver nuestro corazón a la palabra de Dios. Y creo que, bueno, todos estos puntos han sido trascendentales. El Señor, pues, con esa sabiduría que le ha dado a nuestro pastor, de conducirnos hacia esos temas. La palabra de Dios es aquello que nos genera a nosotros confianza, es aquello que nos transforma, que nos afirma y que nos construye como hijos de Dios. Entonces, nosotros si queremos tomar decisiones sabias dirigidas por el Señor, debemos reconocer y aprender a que debemos estar afirmados en la palabra de Dios, que es aquello que nos transforma realmente. Y semanas anteriores Él nos hablaba acerca de la enseñanza, de ese maestro que nos enseña. Entonces ha sido pues un proceso en nosotros como iglesia. Y bueno, el tercer punto, Jenny, ¿cuál era? Decida confiar en Dios. Decidir confiar en Dios, y quisiera recalcar dos definiciones que el pastor nos compartió ese día, y él decía que creer y confiar son dos términos diferentes, ¿cierto? Creer es tener el pensamiento de que algo existe y que es real, y que confiar implica el hecho de depositar nuestra vida en las manos de Dios. Entonces, el que confía en Dios tiene en su vida la experiencia de tener una fe fortalecida en Dios que se manifiesta en una paz profunda en su vida. Entonces, Jenny, creo que todo esto viene a enlazarse hacia lo que estamos viviendo, hacia cómo estamos caminando, hacia las decisiones que estamos tomando, acerca de si estamos confiando en Dios. Y como último ya punto para concluir esta previa, para prepararnos, me gustaría que nos compartas cuál ha sido ese cuarto punto. Sí, Kim, antes de decir el cuarto punto, de verdad qué lindo todo lo que has dicho y qué bonito porque esto nos hace refrescar, ¿verdad? Todas aquellas prédicas que hemos escuchado los domingos, y muchas gracias porque de verdad qué palabras más bonitas las que nos estás hablando en esta mañana. Y esta cuarta prédica, de hecho, es una de las más desafiantes para nosotros como hijos de Dios, porque es decida hoy construir su propia historia. Wow, qué palabras, ¿verdad? Jenny, decida construir su propia historia, porque definitivamente yo creo que, bueno, yo nunca había vivido una pandemia, la primera vez, y espero que sea la única, pero ha sido algo que ha marcado mi vida porque realmente estamos haciendo historia, realmente está aconteciendo algo y nosotros se nos va a demandar lo que hemos hecho. Entonces es urgente en nuestra vida tomar decisiones, y el pastor hablaba acerca de la historia de Mardoqueo, que la ubicamos en el libro de Esther, una enseñanza, una prédica preciosa. Yo espero que usted las esté disfrutando tanto como nosotros. Y
es importante, y el pastor dijo una frase memorable que desafió mi corazón y en esta mañana quisiera recalcarla. Bueno, él habló del libro de las memorias, él dijo que él se va a escribir de lo que usted hizo, Jenny, de lo que yo hice, de lo que usted, hermano, que nos está viendo, hizo también. Y quiero leerles esto, y dice, si vamos a hacer historia en medio de este panorama que estamos viviendo de pandemia, debemos asumir decisiones, alzar la voz, iglesia, y hacer algo significativo. Qué palabras más profundas, qué sabiduría le ha dado Dios a nuestro pastor, qué tiempos, porque solo lo que usted decide y lo que usted hace hoy lo podrá librar el día de mañana. Y bueno, Jenny, con esta frase quiero invitarlo, hermano, hermana, que está ahí con nosotros conectado, a que prepare su corazón, porque hoy el Señor nos va a seguir hablando acerca de las decisiones. Prepárese, iglesia, porque somos tan bendecidos al tener a un pastor que nos bendice tanto con su vida, con la palabra que Dios pone en su corazón. Entonces, Jenny, ¿qué te parece si nos empezamos a despedir de todos? Claro, pero antes de despedirnos, quería hacerle una pregunta a usted, Iglesia de Dios Villanueva. ¿Qué ha escrito usted hasta el día de hoy en ese libro? ¿Qué ha escrito usted? ¿Qué ha escrito yo? ¿Qué ha escrito King en ese libro, verdad? En el que simplemente hemos escrito una historia. Y realmente eso es muy lindo, ¿verdad? Saber que puedo analizar, que puedo sentarme a pensar en qué he escrito yo como hija de Dios en aquel libro que en algún momento va a ser leído. ¿Cierto, King? Así es, Jenny. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado conectados con nosotros en esta previa. Vamos a dar inicio. Ya nuestro hermano Alder está preparado para dirigirnos en este culto el día de hoy. Que Dios les bendiga. Hasta luego, iglesia. Dios quiere mostrarle a usted y enseñarle más para edificar su vida, su tiempo y que caminemos cada día más en santidad.
Iglesia, de verdad es un gusto y un placer, es una bendición que el Señor me permita estar aquí delante de ustedes y delante de la presencia de Él para poder dar inicio a este tiempo especial en el cual nos vamos a gozar. Prepare su corazón, prepare su mente, este tiempo dedíquelo a Dios. Si hay algo que usted crea que le pueda tal vez llamar la atención, que no sea esto que estamos haciendo, aparte lo cierre, si es necesario cierre sus puertas, enciérrese, encienda, póngalo en el tele más grande que pueda esta transmisión y concéntrese, porque en esta mañana Dios tiene un mensaje especial para usted y para mí. Quiero invitarles, tal vez ahí donde están, si usted tiene su Biblia, por favor, si es tan amable, puede buscarla. Voy a invitarles a que abramos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Y quiero leer para ustedes hoy en esta mañana, en el capítulo 2, dice de esta manera: escribe el ángel de la iglesia en Vida Nueva, en la aurora de Alajuelita, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esa es una palabra muy fuerte, una palabra poderosa que Dios le da a una de las iglesias allá en el Apocalipsis. Pero esta no es palabra para aquella iglesia en el Apocalipsis. La palabra es la palabra de Dios y es palabra de vida. Y es palabra que habla hoy a mi corazón y a tu corazón. Debemos de ser perseverantes, debemos de perseverar y de recordar aquel primer amor. Recuerda, amado hermano, ahí donde estás, haz memoria, persevera, porque recuerda aquel día. No sé dónde fue, no sé quién le habló, no sé quién le trajo ese mensaje a usted, no lo sé. Pero recuerda aquel día cuando te presentaron a ese Jesús que entregó su vida por ti en la cruz. El día en que tu corazón conoció de mi Maestro, de Jesucristo. El día en que te entregaste a los pies del Señor. El día en que conociste a nuestro Creador. Aquel día maravilloso en el que no importó que alguien estuviese a mi lado o a tu lado, y tú levantaste una mano y dijiste: yo hoy acepto al Señor, hoy acepto a Jesucristo en mi corazón. Hemos dejado ese primer amor. Este tiempo de pandemia nos ha alejado del primer amor que un día usted y yo aceptamos en nuestro corazón. Nos hemos apartado únicamente porque hemos dejado de congregarnos. Pero eso no es iglesia. Congregarnos aquí no es iglesia. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. La iglesia está en tu casa, no está aquí en este lugar. Usted, el hermano que tiene a la par, su hijo, su esposo, todos son iglesia, todos pueden ser iglesia. Si has dejado ese primer amor, recuerda de dónde Él te sacó. Recuerdo yo de dónde Él me sacó. Que este tiempo, Señor, que hemos estado alejados, o que hemos estado apartados de este lugar, no nos aparte ni nos apague ese primer amor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, estamos hoy aquí reunidos delante de tu presencia. Mis hermanos en sus hogares, nosotros acá, Señor, pero todos bajo tu presencia, Señor. Queremos darte gracias, Espíritu Santo.
de aquel lugar, Señor, de donde tú nos sacaste. Te quiero dar gracias el día, Señor, en que me permitiste conocerte, Señor. Te quiero dar gracias, Espíritu Santo de Dios, porque a pesar de que no merecía y que lo único que merecíamos era pagar por nuestros pecados, tu misericordia alcanzó a mis hermanos y me alcanzó a mí, Señor. Si en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, hay alguien conectado, Padre, a esta transmisión que no conoce aún de tu palabra, Señor, que no conoce de ti, te ruego, Espíritu Santo de Dios, que desciendas sobre su corazón, que desciendas, Espíritu Santo de Dios, hasta allá donde está esa persona, sea dentro o fuera de Costa Rica, Señor. Solo tú lo sabes, Padre. Solo tú sabes, Señor Jesús, hasta dónde estará llegando esta palabra, Padre bendito. Que el poder y la misericordia del Espíritu Santo, Señor, llegue a cada rincón y a cada hogar, Señor. Ten misericordia, Señor Jesús, de tu iglesia, Padre. Tu palabra dice, Señor Jesús, que no nos debemos apartar de tu primer amor, Señor. Debemos de estar pendientes, Señor, y seguir regando, Señor, y Espíritu Santo de Dios, los tiempos especiales contigo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu gracia y tu poder y tu misericordia no se apartes de nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti y en mi iglesia en esta mañana, Señor. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti y en mí en esta mañana, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor. Inúndanos con tu presencia, Padre, en esta mañana. Ayúdanos a tener memoria, Padre, de ese día, Señor, en el que nos permitiste conocerte a ti. Del lodo cenagoso que tú nos has sacado, Señor. De todo aquello que perdonaste en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a avivar el fuego del don de Dios que pusiste en cada uno de mis hermanos y en mí, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer luz en medio de la oscuridad, Señor. A hacer luz en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros barrios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a seguir siendo iglesia, Padre, a pesar de la distancia y a pesar de que no nos permitan, según las leyes, Señor, acercarnos y estar unidos, Padre. Pero a través de esto, Señor Jesús, de esta plataforma digital, ayúdanos a conectarnos con nuestros hermanos en esta mañana. Señor, en esta mañana, Padre, tu palabra dice que el que tenga oídos, Señor, que oiga. Que el que tenga oídos, que escuche. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ayúdanos a escribir nuestra historia, Padre, para que sea escrita en el libro de los hechos allá en el reino de los cielos. Pero que sea una historia donde todos nosotros y donde nuestro Padre Celestial esté orgulloso de cada uno, del esfuerzo y la perseverancia que nosotros pusimos en el andar y en el caminar del Evangelio. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, y a cada uno de mis hermanos a tener comunión contigo, a acercarnos cada día más a ti, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Jesucristo. En esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, porque necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, nuestra mente se alineen a ti, Señor, para que vayamos dejando al viejo hombre y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a escribir una nueva historia, Señor. Ayúdanos a encontrar el camino si nos hemos desviado, Padre, si nos hemos apagado, si el amor por ti se ha apagado, Padre. En esta mañana te pido y te ruego y te suplico, Señor, que nos ayudes a encontrar ese camino, Padre, porque sabemos muy bien de que tú no te apartas de nosotros, Señor. Nosotros somos los que nos separamos de ti y contristamos al Espíritu Santo de Dios.
ten misericordia hoy una vez más de mí y de mis hermanos, Padre, si te hemos fallado, Señor. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana que nos ayudes a perseverar, Señor, y a caminar delante de tu presencia en santidad, poder levantar nuestras manos santas, Señor, delante de ti, Señor, manos limpias delante de tu presencia para adorarte, para agradarte, Señor, para bendecirte cada mañana, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad delante de ti, Señor. Ayuda a avivar el fuego del don de Dios que hay en mí y en mis hermanos. Si hemos estado apartados y separados de tu presencia, que hoy escribamos y empecemos, Señor Jesús, a escribir una nueva historia en el libro de los hechos del reino de los cielos, que un día será abierto y contará tu historia y contará mi historia delante de toda tu presencia, delante de todos los ángeles, delante de toda la humanidad. Tus hechos, tu historia será contada y mi historia también. Te ruego, Señor Jesús, en esta mañana que tengas misericordia de nosotros, Padre, y llena el corazón de cada uno de nosotros, llena el corazón de mis hermanos, llena los hogares, Señor Jesús, en esta mañana, y ayúdanos no solo a caminar en santidad, sino a hacer tu voluntad y a hacer, Señor, lo que tú nos has mandado, Padre, porque yo no he olvidado, Señor, aquel mandato que tú me diste. Yo recuerdo muy bien, Señor, cuando tú dijiste: id y hacer discípulos a todas las naciones y a todo el mundo. Y este es un momento que posiblemente usted me diga: pero ¿cómo hago? No puedo salir, no puedo ir de casa en casa. Pero el Señor está trayendo una estrategia. El Señor está poniendo en cada uno de nosotros formas de cómo llegar a esas personas. Y vamos a seguir haciendo historia. Usted y yo vamos a seguir escribiendo historia. Y vamos a llevar y vamos a seguir haciendo discípulos a las naciones de una nueva forma, el cual hasta este momento Dios no nos lo había revelado. Pero el Señor está trayendo una nueva forma para que usted y yo hagamos historia y sigamos discipulando y sigamos haciendo nuevos discípulos y sigamos llevando la palabra de Dios a cada uno de nuestros barrios, a cada una de las personas que no conocen de Cristo. Espíritu Santo Dios, gracias en esta mañana, porque el poder y tu misericordia, Señor, yo sé que están en este lugar y yo sé que están en los hogares de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Padre, a caminar delante de tu presencia, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y preparamos nuestro corazón para continuar, Señor, escuchando de tu palabra y corrigiendo, Señor, todo aquello que haya que corregir en nuestras vidas conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Espíritu Santo Dios, te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Sebaot, Adonai, Elohim, Sebaot, Santo, 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 Señor, nuestro Dios de poder,
nuestro Dios de poder. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Te adoramos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. Reconocemos, Señor, que tú eres santo y digno de ser en gran manera alabado, Señor. Que no somos nada delante de tu presencia. Que necesitamos de tu mano para caminar. Que necesitamos de tu luz para ver. Adonai, Elohim, Sebaot, Señor, nuestro Dios de poder. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Yo quiero que ahí en su lugar donde usted esté, cierre sus ojos y declare las maravillas de Dios. Y le diga: Señor, tú eres grande. Tú eres maravilloso. Maravilloso. Oh, maravilloso. Jesús, tú eres maravilloso. Oh, maravilloso. Jesús, maravilloso. Maravilloso. Jesús, eres maravilloso. Maravilloso. Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Maravilloso, maravilloso.
maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarnos. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Maravilloso, maravilloso, Jesús, maravilloso, maravilloso, Jesús. Muchas gracias, Padre bueno, porque estos días son escogidos por ti, Señor, para hacer grandes maravillas, para hacer grandes milagros. Gracias, Señor, porque el control lo tienes tú de todas las cosas. Gracias, Padre bueno, por este maravilloso día, Dios, donde podemos darte culto y alabanza, Señor. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama: prepara el camino al Señor. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir?
Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos una vez más delante de tu presencia, mi Dios, en este tiempo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana se han conectado, Señor, para celebrar culto, Dios mío, a tu nombre en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo y bendito nombre en esta mañana. Con todo nuestro corazón, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por los tiempos en que tú nos estás permitiendo vivir, por los tiempos en que tú nos estás permitiendo pasar, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro Dios, que estás con nosotros, Señor, que estás a favor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en esta mañana, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos ahí donde se encuentran. Señor, que tu buena mano sea sobre ellos ahí en sus hogares, que tu buena mano se extienda, Señor, para bendecir y fortalecer sus vidas en esta mañana. Y oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo, Señor, tu favor, tu gracia en esta mañana para poder hablar tu palabra, Señor. Pedimos sabiduría, pedimos, Señor, revelación, pedimos entendimiento en esta mañana para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta y que tu palabra, Dios mío, corra, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, y que tu palabra, Señor, sea glorificada en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece al débil, levanta al caído, salva al perdido, sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor. Que mientras hablemos tu palabra, Dios mío, tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra, Señor, en la vida de cada una de las personas que hoy, Señor, nos están escuchando, Padre. Te bendecimos en esta mañana. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, Padre, por tu bondad y tu misericordia, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos muchas gracias. Amén y amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gran gusto una vez más estar con ustedes, transmitiendo desde acá de nuestras instalaciones hacia cada uno de ustedes en sus hogares. Damos una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por permitirnos en este tiempo dirigirnos a usted y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Les recuerdo que estas transmisiones tienen como propósito único y esencial tener culto al Señor. Estamos para celebrarles culto al Señor y este es nuestro deseo, es lo que hay en nuestro corazón, es celebrarle culto al Señor. Así que ahí donde están en esta mañana, quisiera invitarles por favor que abra su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 8. Quiero por favor que usted me siga en esta mañana. Vamos a estar hablando acerca de algunos textos en el libro de los Hechos y vamos a usar un texto el cual va a ser nuestra base para la predicación de la enseñanza en esta mañana. Así que por favor voy a leer para ustedes en el libro de los Hechos capítulo 8, verso del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vaya conmigo por favor al capítulo 12. Capítulo 12, verso del 1 al 5, leo para ustedes. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Es interesante mirar en el libro de los Hechos, que es un libro que reúne o trata de recopilar la historia de la iglesia primera. Es interesante ver cómo en la primera iglesia estaba tan presente no solo la presencia del Espíritu Santo, sino que estaba tan presente el tema de la persecución a la iglesia, del sufrimiento de la iglesia. Está tan presente en la vida de la iglesia como la describe el libro de los Hechos, que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la persecución, el maltrato era parte de la primera iglesia. Cuando nosotros proyectamos nuestro pensamiento y nuestro corazón a tratar de entender cómo aquella primera iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, llena de poder y de gloria de parte de Dios, la vemos cómo esa iglesia es perseguida, cómo esa iglesia es pasada a través de tantos procesos difíciles, angustiosos en la vida de ella misma, en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona que componía la iglesia. Este dato para mí es tan importante, es tan valioso cuando podemos reflexionar acerca de lo que la primera iglesia experimentó, no solamente en su parte de la vida espiritual, sino también de la persecución, de las situaciones que ellos estaban viviendo en su momento, en su época, en su contexto histórico. ¿Por qué este dato para nosotros debe de ser importantísimo? Porque miramos a una iglesia sumida dentro de toda esta situación y esta experiencia muy difícil y sumamente difícil, hermanos, pero miramos a una iglesia que después de casi 2000 años de historia, la iglesia de Cristo sigue presente. La iglesia de Cristo ahí está presente y nosotros somos parte de esta iglesia. Miramos que a través del curso de la historia del primer siglo, una iglesia sufriente, una iglesia que padece, pero es una iglesia que permanece, es una iglesia que ahí está, es una iglesia que no ha desaparecido, es una iglesia que no ha escapado, es una iglesia que ahí está. Y nosotros estamos en esta mañana y en el tiempo en el que estamos viviendo, estamos en toda la obligación sana de preguntarnos qué fue lo que hizo que esa iglesia pudiese permanecer, qué es lo que esa iglesia tenía de especial que la llevó a través de la historia a permanecer y a estar presente en muchas de las circunstancias difíciles a la vida de ellos como iglesia. ¿Qué los mantuvo a ellos? ¿Por qué ellos ganaron un lugar en la historia del libro de los Hechos? ¿Y por qué hoy nosotros somos herederos de esa fe que esta gente, que esta primera iglesia tuvo? Quisiera invitarles al texto que va a ser nuestro texto base en esta mañana. Y quiero invitarlos, por favor, que vaya conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque vamos a encontrar ahí, hermanos, cuál es el secreto, cuál es aquí la parte tan importante en la vida de la iglesia que los llevó a ellos a construir lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia del libro de los Hechos. Y es que, hermanos, encontramos en el capítulo 2 del capítulo del libro de los Hechos, verso 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche cómo inicia ese verso 42 diciendo: y perseveraban en la doctrina. Hermanos, es que yo considero que el secreto de esta iglesia estaba en la forma en que ellos perseveraban en la fe. Y creo que no hay nada más importante en la vida de fe que perseverar en el Señor. No hay nada más valioso en el corazón suyo y mío como iglesia en medio de estos tiempos. No hay nada más valioso en nuestra vida que poder ser capaces de perseverar, ser capaces de estar firmes, de estar constantes y de estar yendo hacia adelante siempre en el Señor.
El libro de los Hechos capítulo 1 nos habla que antes de la venida del Espíritu Santo habían en aquel aposento en Jerusalén 120 personas, y dice la Escritura, si estos perseveraban unánimes en oración. Mire que la iglesia inicia precisamente, el libro de los Hechos describe a la iglesia iniciando con esta cualidad en ellos, en el corazón de estos creyentes. Ellos perseveraban. Y es que, hermanos, uno de los calificativos, una de las descripciones más hermosas que podemos ver de la primera iglesia era su capacidad de perseverar no solamente en los tiempos hermosos, en los tiempos bonitos, sino perseverar en los momentos difíciles. Por eso digo en esta mañana que una de las cosas más valiosas en nuestra vida siempre va a ser el ser capaces de perseverar. Esta es una virtud que caracterizó a la primera iglesia en medio de las circunstancias difíciles. Fue una virtud que los caracterizó. Ellos perseveraban en la fe, perseveraban en el Señor. Y creo que hoy en día usted y yo tenemos una gran necesidad en nuestra vida de ser también personas que perseveremos, que seamos capaces de estar firmes, y no solamente que estemos firmes, sino que seamos constantes, y no solamente constantes, sino que estemos avanzando hacia adelante y que nos estemos desarrollando. Lo sorprendente de la primera iglesia es que a pesar de todo su contexto de sufrimiento, de persecución, de agonía, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que se está fortaleciendo, y es una iglesia que está desarrollándose, está avanzando, y esto es glorioso lo que miramos en esa iglesia. Pero el secreto de esta iglesia no estaba en los milagros y prodigios que estaban siendo hechos en medio de su historia. El secreto de esta iglesia y la razón por la que Dios se vino sobre esa iglesia con su poder y su gloria es porque vio gente que era determinada, gente que era capaz de perseverar. Y es que ese es el tema de hoy, hermanos. Si bien es cierto que esta iglesia tenía en su corazón la virtud de perseverar, pero esa virtud había sido una escogencia en el corazón de ellos. Tenía que ver con una decisión de perseverar. Yo quisiera decirles en esta mañana a cada uno de ustedes que todos los creyentes que describe o que habla el libro de los Hechos, yo quisiera decirle que todos perseveraban, pero no es la verdad. Los libros que hablan de la historia de esa iglesia nos enseñan de que no toda la gente perseveraba. Algunos desmayaban, algunos se quedaban en el camino y otros regresaban al mundo. Y la Biblia nos habla con respecto a eso también. Pero hoy es importante que usted y yo podamos ser capaces en medio de este tiempo de tomar la decisión en nuestro corazón de perseverar, de perseverar. Por eso me llama la atención que el libro de los Hechos inicia hablando de esa cualidad, hablando de esa virtud en los primeros creyentes. La iglesia está iniciando en Jerusalén. Pedro acaba de predicar, hay 3,000 personas que se han convertido, han venido al Señor, y esta gente había venido a la fiesta que se celebraba de Pentecostés en Jerusalén. Gente de muchas naciones, judíos de muchas naciones vinieron a ese tiempo en Jerusalén, y Pedro está predicando y 3,000 personas se convierten. Pero seguidamente a esa conversión de ellos, la siguiente descripción que nos dice la Biblia, y es perseveraban. Todos ellos, dice la Escritura, perseveraban. Y es que no hay nada más valioso, hermanos, que perseverar en nuestra fe. No hay nada más hermoso en la vida suya y mía como creyente que perseverar. A veces nosotros, hermanos, somos creyentes o somos una iglesia de circunstancias que depende de cómo esté el asunto. Así nosotros caminamos, pero esta iglesia no era así. Esta iglesia caminaba, esta iglesia permanecía, esta iglesia avanzaba a pesar de las circunstancias en que ellos estaban viviendo. Perseveraban en los tiempos de amenaza. La Biblia nos describe claramente cómo aquel contexto, al pueblo que no era de Dios, cómo perseguía a la iglesia, cómo se metía contra la iglesia. Eran tiempos de amenaza, eran tiempos muy difíciles, pero también eran tiempos de grandes necesidades, de tal forma
que cuando leemos la historia nos damos cuenta que la iglesia, el mismo hecho de ser cristiano en esa época, representaba el hecho de que usted no podía negociar, nada, usted no podía almacenar alimentos en su casa, todo era racionado porque usted había decidido creer en Cristo. Imagínese usted aquella experiencia de aquellas mujeres, de aquellos padres, de aquellas madres que tenían su familia, tener que vivir en esas limitaciones. No es nada parecido a lo que hoy nosotros tenemos. Aquellos tiempos eran tiempos de necesidad, pero había gente que estaba perseverando en el Señor, y esa es la forma en cómo la Biblia nos describe esa iglesia, una iglesia que persevera no solamente en los tiempos de amenaza, sino en los tiempos de necesidad. Pero también nos habla de una iglesia que persevera en los tiempos de persecución. Y por eso di lectura a los primeros textos en esta mañana, para obtener un panorama de que en aquel momento la iglesia era perseguida, había persecución. Se buscaba al creyente para maltratarle, se buscaba al creyente para ser apresado, como dice la Escritura, pero sin embargo eran creyentes que habían determinado en su corazón perseverar. Perseveraban en las peores circunstancias, perseveraban en los tiempos de muerte, porque usted y yo sabemos que aquella primera iglesia fue sometida a una situación de martirio. Muchos murieron crucificados, otros fueron comida de leones, etcétera, etcétera. Pero ahí está una iglesia que sigue permaneciendo. Esto es sorprendente, que en medio de toda aquella tragedia que nosotros podríamos llamar, ahí está una iglesia que está perseverando, es una iglesia que está firme, y Dios está respaldando la vida de esa iglesia, por cuanto era una iglesia que había determinado en su corazón perseverar. La pregunta en esta mañana: ¿usted es una persona que persevera? ¿Estamos nosotros perseverando, iglesia, en este tiempo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Cuáles son los efectos que estamos teniendo nosotros en nuestra vida en el tiempo actual? Somos personas que estamos perseverando. La palabra perseverar, lo único que significa o lo que nos quiere transmitir es el hecho de estar firmes y de estar constante en algo que nosotros hemos decidido creer y poner nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con seguir adelante en nuestra vida cristiana. En todo esto que miramos nosotros, como dije al principio, debemos de preguntarnos, hermanos, acerca de ese secreto que llevó a la iglesia a ser la iglesia que nosotros conocemos en el libro de los Hechos. Una iglesia, por supuesto, gloriosa, una iglesia que brilla, una iglesia que se da a sentir, una iglesia que toca a toda su comunidad, una iglesia que se proyecta, una iglesia que está representando dignamente el nombre de Jesús, pero lo está representando en medio de una situación difícil, en medio de una situación de mucho quebranto, de mucha agonía, de mucha desesperación, pero es una iglesia que está perseverando. Y yo creo que el llamado de Dios en este tiempo para usted y para mí es el mismo. Somos llamados a perseverar, pero esa virtud, esa cualidad en el corazón del creyente hoy de perseverar es un tema del cual usted necesita decidir perseverar o no perseverar. Usted necesita tomar la decisión de estar firme y de seguir adelante, o sencillamente dejarse arrastrar por todo lo que en este tiempo está sucediendo. No podemos negar de ninguna forma que todo este tiempo de pandemia nos ha golpeado. No podemos negar el hecho y no podemos venir con frases fabricadas que tan solamente quieren como motivar un poco nuestras emociones, diciendo de que somos invencibles, de que estamos siempre adelante, etcétera, etcétera. Son bonitas palabras, pero la realidad es que la iglesia en medio de este tiempo ha sido golpeada, y lo digo una vez más, la iglesia en medio de este tiempo ha sido, hermanos, ha sido tocada por esta situación. Vivimos tiempos donde
parte de la iglesia está en aflicción, parte de la iglesia está en desánimo, parte de la iglesia pasa por sus tiempos de frustración, no sabiendo qué vendrá el día de mañana. Pero hoy le digo en el nombre de Jesús a usted, levántese y tome la decisión de perseverar, porque al final le voy a enseñar a usted por qué debemos de perseverar y cuáles son las recompensas que Dios le tiene a usted, iglesia, cuando se decide a tomar la decisión de perseverar. Estas bendiciones, estas recompensas no son para todos los que están dentro de un edificio, todos los que estamos en un tiempo dentro de un edificio. Estas recompensas son para el que persevera, y por eso vamos a hablar de eso en esta mañana. Pero déjeme decirle de que si bien es cierto todo esto nos ha afectado de alguna u otra forma, yo debo de decirle en honor a la verdad en esta mañana de que en las Escrituras nos enseña y se nos permite ver en la vida de los primeros creyentes también estos sentimientos, también estas aflicciones. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos y les dice estas palabras: Estamos derribados, dice el apóstol Pablo. En una de sus cartas a los Corintios le dice: estamos derribados, pero no destruidos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Estamos golpeados por todas estas situaciones, hemos sido maltratados, pero dice: no estamos destruidos. Y es que cuando hay en el corazón de alguien la decisión de perseverar, sí podemos sentir aflicción, sí podemos sentir desánimo, sí podemos sentir ciertas angustias en nuestro corazón, pero hemos tomado la decisión de seguir adelante, hemos tomado la decisión de estar firmes, hemos tomado la decisión de permanecer, de avanzar y de crecer en medio de toda esta situación. Y es que esto es lo que hace gloriosa una iglesia que toma la decisión de perseverar aún en las peores circunstancias. Y hoy es un tiempo y hoy es una época en el cual, hermanos, estamos pasando por muchos momentos difíciles. La mayoría de nosotros estamos pasando por esos momentos difíciles, pero déjeme decirle que en medio de este tiempo la voz de Dios para nosotros es: persevere. Persevere. La iglesia inició perseverando, pero ¿sabe usted cómo finaliza el último discurso de los apóstoles a la iglesia hablando del libro de Apocalipsis? Sencillamente termina con las mismas expresiones. Nos habla acerca de ese entusiasmo que debe de haber, de esa perseverancia que debe de estar presente en la vida de cada uno de ustedes. Es que, hermanos, lo hermoso de la vida cristiana no es comenzarla. Lo hermoso de la vida cristiana es terminar la carrera. Lo hermoso de la vida cristiana no es iniciar un servicio. Lo hermoso de la vida cristiana es llegar hasta los últimos días de nuestra existencia sirviendo y viviendo para Dios. Porque esta carrera no es para el que la comienza. Esta carrera es para los que la terminan, hermanos. Y usted y yo estamos llamados para terminar esta carrera. Estamos llamados para terminar esta historia, para concluirla. Porque Dios está con nosotros para ayudarnos. Pero hoy debo de decirle a usted en el nombre de Jesús: tome la decisión de perseverar. A veces, si bien es cierto, tenemos necesidades y tenemos aflicciones, pero hay quienes escogen quedarse en la aflicción. Hay quienes escogen quedarse en la frustración. Hay quienes escogen quedarse en el desánimo, quedarse en la derrota, quedarse en las caídas. Pero, hermanos, todos nosotros pasamos por eso, experimentamos esto, pero tenemos que tomar la decisión en nuestro corazón de perseverar, de ir siempre hacia adelante, cueste lo que cueste. Hay que seguir hacia adelante, porque esa es la orden del Señor para nosotros en este tiempo: es sencillamente levantarnos y perseverar en medio de todo este tiempo. Pero nótese, hermanos, que esta primera iglesia, hablando del libro de los Hechos capítulo 2, verso 40 y 42, que nos habla acerca de que perseveraban, debemos de preguntarnos hoy: ¿en qué cosas nosotros necesitamos hoy perseverar? ¿En qué necesito yo perseverar? ¿En qué necesito estar firme?
Déjeme decirle antes de compartirle estas 4 cosas que la Biblia nos describe con respecto a dónde nosotros debemos de perseverar, en qué debemos tener firmeza, en qué debemos tener constancia y en qué debemos de estar ahí cimentado. Déjeme decirle que la iglesia debe su brillantez, la iglesia debe su esplendor a estos principios, y necesitamos como iglesia volver a estos simples y sencillos principios de los primeros creyentes, y que de hecho pues la Biblia nos enseña a nosotros estos principios para poder permanecer. Debo de decirle, no con mucho agrado, que al final de esta pandemia muchos creyentes no estarán más en el Señor. Muchas personas que visitaban las congregaciones no estarán más, y la razón por la que no estarán no es porque Dios los ha excluido, sino porque sencillamente no perseveraron, no siguieron adelante, no siguieron cultivando y creciendo en su relación con Dios. Sencillamente se abandonaron a merced de todo lo que está sucediendo. Pero hoy en el nombre de Jesús le hablo a usted, para que usted y yo seamos personas que al finalizar todo este tiempo, porque le digo, este tiempo va a pasar, y cuando este tiempo haya pasado, hay una iglesia que será levantada, porque es una iglesia que fue procesada, es una iglesia que aprendió en medio de este tiempo a depender y a buscar de Dios. Permítame hacerle un paréntesis en esta mañana y hablarle acerca de una de las cosas que ha traído esta pandemia como beneficio. Hay algo que esta pandemia ha traído a la iglesia como beneficio, y tal vez esta palabra beneficio a usted le sorprenda, pero si analizamos bien las cosas, esta pandemia ha traído grandes beneficios a la vida de la iglesia. Solo le menciono uno en esta mañana porque no es mi tema. Y uno de los primeros beneficios que esta pandemia nos ha traído es que ha obligado a la iglesia a depender de Dios y a buscar a Dios sin intermediario. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, de que antes dependíamos de la oración de un pastor, de la oración de los líderes. Antes veníamos a un culto y dependíamos de todo el ministerio musical que nos ministraba. Dependíamos de todo lo que se hacía en un culto. Pero hoy, cuando ya no lo tenemos, tenemos solamente una opción, tenemos solamente un camino, y es depender directamente de Dios sin intermediario. Eso significa que usted y yo, si vamos a permanecer en esto, tenemos que buscar a Dios directamente, sin intermediario. Debemos de buscar nuestro propio alimento, debemos de buscar nuestro propio sustento en Dios, no a través de nadie, sino en Dios. Y es uno de los beneficios que nos ha dejado, o nos está dejando todo esto, y es que usted y yo estamos aprendiendo a tener vida de relación con Dios en nuestras casas, vida de relación con Dios fuera del escenario de un edificio que llamamos iglesia. Pero permítame regresar al punto del tema en esta mañana. 4 cosas en las cuales usted y yo necesitamos perseverar en este tiempo para al final poder salir victorioso y poder hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros en medio de este tiempo. La Biblia nos describe en Hechos 2:42 diciendo que la iglesia perseveró en la enseñanza. Usted y yo hoy en día, hermano, necesitamos ser firmes y ser constantes en lo que hemos aprendido del evangelio. Y no hablo de la información, hablo de aquel conocimiento que Dios ha traído en nuestro corazón y que estamos llamados usted y yo a practicar esa enseñanza. La Biblia nos dice que ellos perseveraban, estaban firmes, estaban constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en lo que ellos les enseñaba. Por supuesto que hoy nosotros somos llamados a permanecer y a estar constantes en esa enseñanza que hemos recibido de las Sagradas Escrituras. Hoy nosotros debemos de caminar de la mano con lo que hemos recibido, y necesitamos perseverar, necesitamos tener una vida consecuente en este tiempo a lo que nosotros conocemos de la palabra del Señor. De tal forma que la Biblia no debe de ser para nosotros un libro meramente de información, meramente historia, sino un libro que nos pueda transformar el corazón. Un líder que pueda, una enseñanza, que pueda traer una transformación a todo nuestro ser interior. De aquí la palabra entonces que nos dice perseveró en las
enseñanza, perseveró, había intencionalidad en el corazón de ellos. Y usted y yo hoy tenemos que tener intención, tenemos que ser intencionales en nuestra relación con Dios. No podemos despertar, no podemos vivir cada día a lo que salga, no podemos vivir cada día ahí, bueno, a la aventura, lo que suceda. No, debemos de tener intención desde el momento en que despertamos, desde el momento en que abrimos nuestros ojos. Nuestro corazón debe de tener la intencionalidad de permanecer en la palabra del Señor. Eso significa que voy a mantenerme firme en ella y voy a obrar de acuerdo a esa palabra. Por eso hablamos de tomar la decisión en domingos anteriores, tomar la decisión de volver nuestro corazón a la palabra del Señor. Pero la segunda cosa que nosotros vemos es que dice la Escritura que perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la comunión unos con otros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ha extrañado a sus hermanos de la congregación? Usted y yo extrañamos ese grupo de gente que estábamos acostumbrados a vernos cada 8 días o más seguidamente dentro del edificio. Extrañamos en esto. Sabe, una vez mi esposa le hizo una pregunta llamando a una de las personas de la congregación, hablándole de cómo le extrañaba, y la respuesta de aquella persona fue: la verdad, hermana, es que a mí nadie me hace falta. No extraño a nadie, yo estoy bien comodita en mi casa. No me estoy molestando, no me estoy inquietando por nada, estoy bien cómodo en mi casa. Yo dije, qué pena, porque eso revela cuál es la realidad de tu corazón. Porque la Escritura dice que estos primeros creyentes perseveraban en la comunión. En otras palabras, tenían toda la intencionalidad en su corazón de buscar el pretexto, de buscar la excusa para estar siempre juntos, para siempre estar gozándose. Pero por supuesto que hoy no lo podemos, por supuesto que hoy no nos es permitido de que yo vaya a su casa, usted venga con toda su familia a su casa. Pero este es un tiempo, hermanos, donde a pesar de que eso no se puede hacer, hoy necesitamos reinventarnos, hoy necesitamos crear una estrategia de tal forma que continuemos firme en esa comunión y en esa relación con los hermanos. Porque esa palabra comunión tiene que ver con compartir, tiene que ver con amistarnos, tiene que ver con estar juntos. Esa es la palabra comunión. Pero ya que no lo podemos hacer de la forma tradicional, le digo algo, más bien le propongo: ¿qué tal si usted no se toma el tiempo, si usted toma un tiempo en esta semana para poder llamar a un hermano, para poder escribir a un hermano, para poder hacer una videollamada a un hermano y tratar de mantener esa firmeza en nuestras relaciones? Porque algo y uno de los daños graves que ha traído esta pandemia a la vida de la iglesia, uno de los efectos negativos de esta pandemia a la iglesia, es el distanciamiento congregacional que ha habido. El distanciamiento funciona para nuestra salud, es efectivo para nuestra salud, pero es nocivo para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no se junta, cuando la iglesia no permanece junta, entonces van a haber problemas en la vida de la iglesia. Y usted y yo necesitamos cerrar esa brecha, tomar la decisión de perseverar. Y es que, hermanos, a veces en la iglesia hay gente extraña. Hay gente bien extraña, hay gente que no extraña a nadie, hay gente que nadie le hace falta. Pareciese, hermanos, que Dios los salvó y los puso en otro cuerpo. Pero los que hemos venido a Cristo hemos sido puestos e injertados dentro de una comunidad llamada el cuerpo de Cristo. Y se supone en la buena teoría que debemos de extrañarnos, que debemos de necesitarnos el uno al otro. Pero mire que la Escritura dice que estos primeros creyentes perseveraban en la comunión unos con otros. Déjeme poner una inquietud en su pensamiento. ¿Cómo es que estos creyentes perseveraban, estaban firmes, juntitos todos, si la mayoría de esos creyentes conversos, judíos conversos al evangelio, convertidos al evangelio, venían de otras naciones? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Estaban en un tiempo de celebración, el Pentecostés. Era un tiempo en el que ellos habían de estar allí, pero ¿por qué no dice la Escritura que perseveraban? Bueno, lo que debemos de entender es que aprovecharon cada instante, cada minuto para estar juntos. Procuraron, tuvieron intención.
Y usted y yo somos llamados en este tiempo a tener intención, ser intencionales en la búsqueda de la relación con nuestros hermanos. Ser intencionales en buscar esa relación de tal forma que podamos reinventarnos, podamos tener, hermanos, la estrategia en nuestro corazón de perseverar, de estar en comunión con los hermanos, de llamarle, de relacionarnos con ellos a través de las cosas que hoy podemos hacerlo. Por eso le llamo a usted a tomar esa decisión de perseverar en la comunión unos con otros. Pero también dice la Escritura que perseveraban en el partimiento del pan. Y es que los primeros creyentes tenían dos celebraciones, dos fiestas que ellos hacían el fin de semana. Número uno era la cena del Señor, lo que nosotros acostumbramos a celebrar. Pero otra era la fiesta del ágape, y esa era la fiesta del amor, donde yo llevaba cierta comida, el otro llevaba otro poco de comida, y al final todos comíamos juntos y todos nos compartíamos. Bueno, ¿cómo lo aplicamos esto en nuestros tiempos? Si vamos a perseverar, qué bueno sería que lo que usted tiene pueda compartirlo con otro. Qué bueno sería que de la abundancia que usted tiene pueda compartirla con el que no tiene tanta abundancia. Porque esta sería la aplicación para nosotros, poder compartir con los hermanos que están en necesidad. Pero ¿cómo usted va a saber que un hermano está en necesidad si nunca le llamas? ¿Cómo vas a saber que un hermano está en necesidad si no te interesas en estar en comunión con él? ¿Cómo vamos nosotros a pretender ser efectivos ayudando a los hermanos en sus necesidades si no conversamos, si no platicamos con ellos? Y es que hoy el creyente solo está pensando en su salud, pero no piensa en la vida de la iglesia. Está encerrado porque tiene temor o por las razones que sean, pero no hace nada más que estar encerrado. Pero la iglesia que persevera debe de buscar la forma de cómo perseverar en ese partimiento del pan, y hace mención más que todo al hecho de la fiesta del ágape, a la celebración del ágape, donde celebraban el amor de tal forma que todos compartían de lo que tenían. ¿No le parece a usted que en este tiempo sería un testimonio poderoso a nuestra sociedad, poderoso a la comunidad, viendo a una iglesia que se comparten lo que tienen? El que tiene más pues da al que tiene menos, y el que tiene menos le da al que no tiene nada, porque así es este asunto en la vida de la iglesia. Pero también dice la Escritura que perseveraban en las oraciones. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que perseveraba en la vida de oración, y lo podemos ver en medio de las dificultades, de la iglesia primera. Los vemos a ellos, hermanos, perseverando en su vida de oración. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida de oración? Hoy necesitamos levantarnos, tomar ánimo y perseverar, seguir orando, seguir clamando delante del Señor, porque sabemos que Dios oye nuestra oración, pero necesitamos ser perseverantes en nuestro corazón, hermanos. Necesitamos tomar la decisión de perseverar, de no quedarnos ahí dormidos, de no quedarnos ahí acostados sencillamente, sino que hay que levantarse, hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor, porque la iglesia que va a salir de esta situación, la iglesia que va a avanzar, la iglesia que va a brillar dentro y fuera de esta pandemia, es la iglesia que ora, es la iglesia que busca y permanece en la palabra, que busca la comunión, que busca el compartir y que busca a Dios en oraciones. La iglesia que va a permanecer, un creyente que no practica esto, un creyente que no se determina a vivir en esto, difícilmente logre salir adelante de toda esta situación. Pues está muy bien sabido para usted, hermanos, que este asunto es bien complicado. El tiempo en que estamos viviendo es bien difícil. Y aunque querramos decir que a mí no me va a pasar, que yo no voy a pasar por las dificultades, pues tal vez. Pero lo más probable es que sí pasemos por más situaciones todavía, pero cómo mantenernos como iglesia va a depender de cómo perseveramos nosotros. Y esta perseverancia, no estoy diciendo que solamente el miembro de la iglesia debe perseverar, no, los pastores deben de perseverar, porque quiero decirle a algunos de ustedes que hay algunos pastores que ya renunciaron, hay algunas iglesias que ya se cerraron, porque la presión de esta situación ya no lo soportaron. Pero bendito sea Dios que usted y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, porque para este tiempo Dios nos ha creado, y para este tiempo Dios nos ha mantenido en pie para poder ser una iglesia gloriosa, una iglesia que salga adelante, una iglesia que me quede a conocer el nombre del Señor como debe de ser. Pero necesitamos tomar la decisión de perseverar. Permítame concluir
Voy a dar lectura a usted a 8 textos bíblicos. No se preocupe, yo no voy a predicar sobre cada uno de ellos, solo se los voy a leer. ¿Por qué se los voy a leer? Porque esta es la forma, hermanos, de poder comprender por qué necesitamos perseverar. Hechos comienza con una iglesia que persevera. Apocalipsis termina con una iglesia que persevera. La iglesia que entra a las bodas del Cordero es la iglesia que ha perseverado en medio de las aflicciones. Es la iglesia que ha continuado, que ha crecido, que se ha desarrollado en medio de las aflicciones. Y aunque ciertamente Apocalipsis no menciona la palabra perseverar, pero nos da expresiones que lo que sencillamente está queriendo decir es perseveren, es quédense hasta el final. Leo para ustedes en esta mañana Apocalipsis capítulo 2 verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, es que nadie puede vencer si no permanece, nadie puede vencer si no toma la decisión de ser perseverante. Y esta palabra, al que venciere, tan solamente es una alusión al hecho de perseverar en medio de la aflicción. Apocalipsis capítulo 2 verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Apocalipsis capítulo 2 verso 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3 verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 21 verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estas 8 declaraciones de la boca del Maestro son para todos aquellos que en medio de esta pandemia se atreven a tomar en su corazón la decisión de no renunciar, sino de permanecer, de perseverar a pesar de las aflicciones. Alguien que diga en esta mañana: yo voy a perseverar. Prepárese, porque la recompensa que usted va a obtener ya está escrita para cada uno de ustedes que toma en su corazón con valentía el decir: voy a perseverar en medio de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Te das cuenta? Esta bendición no es para todos. Esta bendición y esta declaración: ¿quiere usted sentarse en el trono con Jesús, así como Dios entró en el trono a su Hijo Jesucristo porque venció? ¿Quiere usted sentarse con Jesús el día de mañana en su trono? ¿Quiere usted tener autoridad sobre las naciones? ¿Quiere tener un nombre nuevo? ¿Quiere ser columna en el templo de Dios? ¿Quiere usted no sufrir daño de la muerte segunda? ¿Quiere que su nombre no sea borrado del libro de la vida del Cordero? Entonces tome la decisión de perseverar. Deje su desánimo, deje su frustración, deje sus cosas temporales y levante su corazón y ponga su fe en el Cristo Redentor, porque Él le va a hacer victorioso en medio de este tiempo. Así como Dios estuvo con la iglesia en el libro de los Hechos, Dios estará con su iglesia que persevera en medio de este tiempo. No crea que usted y las aflicciones que usted tiene son
inmensas. Son valoradas, por supuesto, pero hay quienes estuvieron en peores circunstancias que la suya y la mía. Yo quiero terminar con esto diciéndole, yo no necesito en este tiempo, y escúcheme, yo no necesito en este tiempo que Dios haga algo para yo perseverar. Yo no necesito que Dios haga un milagro en este tiempo para yo seguir creyendo en Él. Yo no tengo la mínima necesidad que Dios mueva su mano poderosa e intervenga en este tiempo para yo creer en mi corazón en Dios. Yo no necesito hacerlo porque ya Dios en el pasado hizo lo necesario, hizo lo suficiente para darme a mi corazón la motivación correcta para decir voy hacia adelante, sea que Dios haga, sea que Dios no haga, que Dios levante o no levante, que sane o no sane, restaure o no restaure. No voy a poner en eso mi motivación para seguir adelante, la voy a poner en lo que ya Dios hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Aquella muestra de amor para mi vida como pecador es más que suficiente para decir voy a perseverar y voy a levantar el nombre de mi Dios en alto en medio de este tiempo y voy a darle a conocer como ese Cristo glorioso que no está sujeto a un tiempo, a una crisis, sino un Cristo que está sentado en el trono de su Dios, que está gobernando en medio de este tiempo. Yo voy a apostar mi corazón a eso y voy a poner mi corazón en eso. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué hará? Este es un tiempo decisivo y finalizo acá. Este es un tiempo decisivo para usted como iglesia. Este no es un tiempo para jugar a la casita, no es un tiempo para jugar a la iglesita, es un tiempo para definirnos y determinarnos si somos o no somos, si vamos a salir victoriosos o vamos a quedar en el proceso. Pero usted y yo somos responsables de tomar esta decisión de permanecer, perseverar o no hacerlo. Ahí donde usted está, incline su rostro por favor en esta mañana. Y quiero invitarle a reflexionar, que reflexionemos por unos segundos. ¿Qué tanta firmeza tengo yo en este tiempo como iglesia? ¿Qué tanto tiempo tengo yo? ¿Qué tanto corazón tengo yo en medio de este tiempo? ¿Estoy perseverando? ¿O soy de las muchas de las personas que ya perdieron el apetito por orar, el apetito por ver a su hermano, el apetito por lo que ha salido de la boca de Dios? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en nuestra vida? ¿Quiénes somos? Hoy es un tiempo de gracia y misericordia para volver nuestro corazón a Dios. Si usted ahí donde se encuentra, usted reconoce con humildad en su corazón de que tu apetito y tu firmeza por lo que ha salido de la boca de Dios ya no está. Si ese anhelo en el corazón de mirar al hermano y estar en comunión con el hermano no está, ya se ha ido. Si usted reconoce con humildad en esta mañana que hay en tu corazón ya no está el deseo de compartir de lo que tienes con el que tiene menos, si no hay la intencionalidad en nuestro corazón de tener para dar, si hoy descubrimos en nuestro corazón que no tengo vida de oración, no soy persona que ora, por favor, permítame decirle lo siguiente. Oraba al Señor una de estas madrugadas y
con todo mi corazón le pedí a Dios por la iglesia. Le decía, Señor, levanta tu iglesia. Haz brillar a tu iglesia, Señor. Mira, Señor, dónde estamos. Le decía en mi corazón, Señor, muéstranos lo que debemos hacer. Oraba al Señor por su misericordia sobre todos los pastores, los líderes. Y le decía, Señor, trae revelación al corazón de los pastores. Señor, danos las estrategias para seguir siendo iglesia, Señor, en medio de este tiempo donde no nos vemos. Oraba al Señor de esta forma. Y el Señor trajo a mi corazón estas palabras y fueron estas, iglesia. Hablaba y ministraba el Señor a mi corazón estas palabras y me decía, vuelvan a ser iglesia. Vuelvan a ser iglesia. Y le decía, Señor, ¿cómo es volver a ser iglesia? Y aquella vocecita que muchos le escuchamos, no una voz audible, pero que sabemos que es Dios hablando a nuestro corazón, ministraba mi corazón y es: vuelvan a la esencia de la iglesia, vuelvan al principio de la iglesia. Decía el Señor a mi corazón, muchos de ustedes como pastores, como líderes, introdujeron por décadas a mi iglesia lo que yo nunca mandé, sino que fueron invención de hombres para saciar sus propias vanidades, actividades y programas que consumieron su tiempo y los alejaron de lo básico, de la esencia de la iglesia. Y decía el Señor a mi corazón, vuelvan a mi palabra, vuelvan a la comunión, vuelvan al compartir, vuelvan a la oración. Esto es lo que hace a una iglesia, iglesia. Esta es la esencia de la iglesia. Y la iglesia brillará y la iglesia será gloriosa cuando la iglesia vuelva a ser iglesia. Y tuve que reconocer por tantos años introduciendo cosas en la iglesia que Dios nunca mandó. Cosas bonitas, pero que Dios nunca mandó. Hoy usted y yo, iglesia, si vamos a salir victoriosos, hoy usted y yo si vamos a brillar, hoy usted y yo si vamos a levantar el nombre de Jesús en alto, debemos tomar la decisión de perseverar en los principios de lo que es ser iglesia. De lo que es ser iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta mañana, Señor, y rogamos a ti por tu misericordia, porque tú eres un Dios grande en misericordia. Y yo sé que eres grande en misericordia porque tú la has tenido conmigo, porque tú has sido paciente conmigo. Porque hoy puedo decir, Señor, ante esta cámara, hoy puedo decir que si no hubiese sido por tu misericordia, yo ya habría sido consumido, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor, con humildad en nuestro corazón a pedirte que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser gente, Señor, perseverante. Ayúdanos a perseverar, Señor, en medio de estos tiempos. Ayúdanos a dejar de abrazar y de amar, Señor, esos sentimientos, Padre, de frustración, de desánimo, de desaliento. Y ayúdanos a poner nuestro corazón en aquello que ya tú hiciste, en aquello que nos ha demostrado tu poder, tu gran amor y tu gran misericordia. Que hoy volvamos nuestros ojos a la cruz del Calvario para ver aquella cruz vacía, Señor, porque quien fue crucificado no está muerto y está sentado en gloria y majestad. Que eso sea nuestra motivación, Señor, de seguir adelante y de estar firmes
y de ser fieles, Señor, a ti en medio de este tiempo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas en esta mañana. Bendice sus familias, Señor. Que al final de todo este tiempo, Señor, volvamos a ver hacia atrás y podamos sonreír, podamos gozarnos, Señor, y podamos cantar acerca de tu gracia, de tu poder y de tu gloria sobre tu iglesia en medio de este tiempo. Ayúdanos a volver a la sencillez, a volver a tu palabra, a volver a la comunión, a volver, Señor, al compartir, a la generosidad, a volver a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado hasta acá. Gracias por habernos permitido compartir con usted este mensaje y este tiempo de adoración y culto también al Señor. Muchas gracias a nuestros colaboradores que hacen posible toda esta transmisión, cada servicio que tenemos. Les animamos a seguir adelante. Y antes de finalizar, solo quiero hacer una petición, hermanos, y es la siguiente. Hermano, usted que nos mira, si usted no pertenece a ningún grupo organizado de la congregación, pero es parte de esta congregación, si usted no está en jóvenes, si no estás en mujeres, si no estás metido en hombres, si no estás en matrimonios, si no estás dentro de ninguna de nuestras redes, pero usted es miembro de nuestra congregación, pero usted nos sigue en estas transmisiones, quisiera pedirle que por favor usted nos regalara su número de teléfono. Quisiéramos poderle contactar a usted. Como parte de nuestro plan de trabajo de cerrar esta brecha, esta distancia relacional que tenemos en la congregación, queremos podernos comunicar con usted. Uno de nuestros pastores o líderes principales le estará llamando para conversar, para conocerle un poco más, saber cómo está usted, cómo le está yendo. Pero para eso necesitamos su número de teléfono. Tenemos en nuestras listas todos los que están dentro de los diferentes grupos, pero sabemos que hay mucha gente que no está dentro de esos grupos aún. Pero necesitamos podernos contactarnos con usted. Así que ahí en la pantalla, al pie de la pantallita, usted va a tener mi número de teléfono. Usted me puede llamar. No se preocupe, no le vamos a pedir nada, no le vamos a pedir dinero, no le vamos a pedir nada. Solamente queremos poder acercarnos a usted, que usted nos permita acercarnos a usted. Así que, hermanos, ahí en la pantallita apunte mi número. Usted puede ponerme un mensaje, ¿verdad? No me haga un discurso, sino solamente un mensajito. Mi nombre es tal y este es mi número. Y nosotros los vamos a ingresar a la lista, a nuestras bases de información en la iglesia, para seguidamente pues estarnos contactando con usted. Así que, hermanos, que Dios me les bendiga, y una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Un abrazo a la distancia y que Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.